están? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya. Para mí es un gozo particularmente ver a nuestros hermanos Marta y Eduardo que vinieron a visitarnos. Y que también vino un nuevo integrante de la familia que no conocíamos. Entonces esperamos que en la próxima visita vengan con otro. Bueno, hermanos, estamos estudiando Génesis. Génesis, en hebreo, el nombre del libro quiere decir en el principio propiamente, ¿no? O sea, no hubo mucha quebradura de cabeza, tomaron la primera frase del libro y ahora básicamente es lo que dice. Sin embargo, hay mucha profundidad en ello. Hay que tener en cuenta que el libro de Génesis fue escrito en la época en donde ellos estaban saliendo precisamente de más de 400 años de estar en Egipto. Y es muy probable, hermanos, que tantos años en Egipto hayan contaminado culturalmente al pueblo judío, ¿no? Existían en esa época muchas civilizaciones, las principales evidentemente eran la mesopotámica, donde estaba Babilonia, Siria, luego los asirios y los medopersas, lo que ahora conocemos como Irak, Irán, y estaba la otra gran civilización que era la parte egipcia, ¿no? Donde está ahora Egipto, un poco más hacia el sur, y también la parte del Sinaí, ¿no? Y como ustedes pueden ver, al ser las dos potencias había mucha comunicación, y esa comunicación pasaba ¿por dónde? Pues por Palestina, ¿no? Propiamente, lo que hoy conocemos como Palestina. Y los dos mitos de la creación o de los orígenes, siempre el hombre se ha preguntado dónde viene, a dónde va y hacia dónde va. Tenía que ver uno con Marduk, en la parte mesopotámica, de donde se deduce de alguna manera que Marduk fue formado en las aguas de un océano dulce. Existe un océano dulce y un océano salado, y que Marduk de alguna forma empezó a crear dioses, y en una lucha cósmica entre varios dioses se formó la tierra, se separaron la tierra, y en esa separación se formaron los humanos. El otro mito que tenía que ver con los egipcios, de alguna manera, para todos aquellos que vimos Una noche en el museo, ¿se recuerdan? Habla de Amon-Ra, que básicamente él tomó conciencia de una forma espontánea de su propia existencia, comenzó a crear dioses, primero dioses secundarios. A partir de eso, él de alguna forma se desenvolvía en las aguas y comenzó a crear lo que ahora conocemos como Egipto, por encima de las aguas, y por el río Nilo, ¿no? Como ustedes pueden ver, ambos mitos de alguna forma tienen que ver con los países en donde se originaron. ¿Por qué? Porque finalmente en la parte de Marduk, él habla sobre que la primera esencia que se creó pues fue la parte mesopotámica, ¿no? Y en el caso de los egipcios, bueno, pues que fue Egipto, ¿no? Entonces, sin embargo, esos mitos son contrastados con la narración del Génesis. ¿Por qué? Porque evidentemente Moisés, cuando el Señor le reveló lo que estamos viendo aquí, de alguna forma él trató de separar esos mitos, trató de decir esos son mitos propiamente, pero la verdadera historia de cómo es que son las cosas viene en el Génesis, ¿no? Importante ver también que Génesis 1 es uno de los pasajes más polémicos de la Biblia, y es más polémico no porque tenga alguna contradicción en sí, sino porque te confronta con una realidad muy importante, ¿no? Somos producto o no producto de una generación espontánea. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es posible, y filosóficamente es imposible pensar que yo soy, y cómo está estructurada la teoría de la evolución. No puede ser que yo sea cristiano y creer también en la teoría de la evolución, y esto es muy importante que lo tomemos de este punto, por algo muy simple, hermanos. Una evolución dirigida no es una evolución, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La evolución, para ser tal, necesita el fenómeno aleatorio, es decir, el fenómeno de que no hay un control sobre ella, sino no sería evolución, y ese es el punto, ¿sí? Si hay una dirección sobre las cosas que han sido creadas, no se puede considerar evolución. Y nosotros, en el Dios de la Biblia, en el Dios que controla y sustenta toda la creación, que no se le escapa absolutamente nada, no son ideas compatibles, definitivamente, ¿no?
De hecho, nuestro Señor Jesucristo hablaba sobre este hecho. Él citó varias veces el Génesis, citó por ejemplo el hecho de que el varón y hembra fueron creados, para él argumentar otro tipo de cosas. Y si nosotros entendemos y creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de entender y creer que el Señor es el creador de todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas con un propósito. Hay un hombre que se llama William Provine, que es un biólogo, acaba de morir ahora en septiembre del 2015. Él dice sobre el sentido de la ciencia y la evolución, dice, está hablando él a título personal: no existe una evidencia de Dios, no existe una vida después de la muerte, no existe un fundamento absoluto del bien y del mal, y por lo tanto no existe un significado final de la vida, ¿no? Si esto es así, entonces no existe el albedrío. La palabra albedrío tiene que ver con una connotación moral propiamente, ¿no? Es decir, si no existe el bien y el mal, el albedrío no existe. ¿Sí? Podemos tener libertad en muchas cosas, pero como tal no podría existir, ¿no? Entonces estamos dando estas situaciones primeras por algo muy simple, porque vamos a estudiar el primer capítulo y podemos extendernos y hacer debates y hacer estudios por cada parte de la creación de Dios, pero bueno, vamos a enfocarlo ahora de una manera muy particular con el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedir su dirección. Señor, te damos tantas gracias por este día y agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe a la verdad, Señor, que es fuente de todo conocimiento. Y te suplicamos, Señor, que hables fuertemente en nuestro corazón, Señor. Te suplicamos por todos los presentes, Señor, que finalmente podamos inclinar nuestro oído hacia tu verdad y inclinar nuestro corazón, Señor, hacia tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos en campamento de jóvenes, quizás recordando un poco la juventud individual, la mía propia, que no fue hace mucho tiempo, por cierto. Eso platicas. Bueno, yo también lo estimo, hermano. Bueno, el punto es que hicimos un debate muy interesante entre los jóvenes, particularmente con el problema de la maldad. Y evidentemente el problema de la maldad deriva indefectiblemente en el problema de la existencia de Dios, ¿no? Ese debate fue muy interesante y en ese debate los muchachos hicimos dos equipos, unos que estaban a favor, otros que estaban en contra y los en medio. Bueno, el punto aquí es de que en una de esas discusiones de ideas salió el tema de la evolución. Evidentemente Joel, que es médico, estaba liderando uno de los equipos, particularmente el lado agnóstico, o ateo más bien. El punto aquí es este, hermanos. Hay algo que se llaman eventos de probabilidad cero para aquellos que les gustan las matemáticas, como un servidor. Son aquellos eventos en donde la probabilidad es tan pequeña que tienden a ser imposibles. Hay eventos de probabilidad cero que son imposibles y hay eventos de probabilidad cero que son posibles, aún así, ¿no? El caso de la evolución, hermanos, es algo similar, es un evento de probabilidad cero. ¿Por qué digo esto? Para todos aquellos que también les guste la bioquímica, existen unas sustancias fundamentales con las cuales construimos algo que se llaman proteínas, ¿no? Y estos son los aminoácidos. La proteína más simple que hay en el cuerpo humano es la insulina, gracias, que normalmente tiene alrededor de 20 aminoácidos. ¿Qué probabilidad existe para que aleatoriamente, sin sustitución, podamos generar una proteína de insulina? ¿Alguien alguna vez tiene alguna idea de esto? Los muchachos deben de tener. ¿Se acuerdan de la probabilidad? ¿Cómo la calculamos? En la prepa no. Bueno. Es simple, es 2.43 por 10 a la 18. O sea, 18 ceros. Dicho de otra forma, estamos hablando de 1 trillón, 2 trillones, propiamente. 2 trillones. 2 millones de billones o 2 billones de millones. O sea, es un numerote. La probabilidad para que eso suceda es 1 entre eso, que básicamente es 0. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, pero es un evento de probabilidad 0. ¿Cuál es la probabilidad de que Dios haya creado la insulina? 50%. 100%. Digo, estamos hablando matemáticamente, ¿no? 50%. Para creer que la proteína de la insulina se creó aleatoriamente, ¿cuánta fe necesitas? Dicho desde el punto de vista de la filosofía.
pues, demasiada, diría yo, ¿no? Porque estamos hablando solamente de la proteína. Ahora imagínense en un cuerpo viviente, cuántas proteínas, aminoácidos, proteínas colágenas existen. Muchísimas. ¿Cuál es la probabilidad de generar un organismo fundamentalmente vivo en un periodo de tiempo, ¿no? Se supone que la edad de la Tierra está calculada en 4.543 por 10 a la 9 años, según los científicos. No hay tiempo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si un segundo hiciéramos una recombinación de las células, los aminoácidos, hasta llegar al punto, necesitaríamos alrededor de 31.557.600 años por 10 a la 9, que es mucho menos del tiempo que hay en la Tierra. Es mucho más, digo yo. ¿Se da cuenta? O sea que técnicamente esto es imposible. Estamos hablando de la insulina. La recombinación de todos los eventos es todavía más imposible. Se necesita más fe, pues, para creer que esto fue un suceso aleatorio, al que fue un proceso dirigido por alguien, ¿no? Vamos a entrar directamente en materia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que aparece aquí, hebrea, que por crear, está dando la idea de que Él creó de la nada las cosas, lo que se conoce como una creación ex nihilo, o sea, sí, de la nada propiamente, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque finalmente, como ustedes vieron, los dos mitos prevalecientes en la cultura decían que las cosas se crearon a partir de una lucha cósmica dentro de las aguas. Y la Biblia dice, no es así. En el principio creó Dios las cosas, de donde no existía nada, Dios creó los cielos, que está hablando no solamente de lo que nosotros vemos como una bóveda celeste, sino del universo propiamente. Dice, creó los cielos y adicionalmente creó la tierra, ¿sí? Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Evidentemente este versículo 2 está escrito de una manera expectante. Es decir, el Espíritu de Dios se movía de alguna forma sobre la faz del abismo, y había una expectación porque iba a suceder algo, ¿no? De alguna forma, lo que está escrito el texto original de esa manera. Ahora es importante ver que decía que estaban las tinieblas, y de alguna forma la palabra que utiliza como tinieblas es una densa oscuridad, ¿no? De esas oscuridades que uno puede tocar de alguna manera, ¿no? Ahora dice, versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí es donde todos dicen, no, ¿cómo es que primero creó la luz? Y no sé qué, y después creó el sol y las estrellas. Digo, físicamente la luz y la fuente de la luz no están vinculadas, ¿no? Es decir, cuando uno enciende un foco, pues bueno, hay luz, ¿sí? Aquí no dice evidentemente cuál es la fuente de luz, pero como está escrito, es muy probable que esté hablando de su propia gloria. Es decir, su gloria irradió una densa oscuridad en donde había oscuridad, ¿no? Ahora es muy importante estos dos versículos, porque hay varias posiciones sobre estos dos versículos. Evidentemente, la que me parece que es la mejor, habla que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un suceso intermedio, y ese suceso intermedio está hablando de la caída de Satanás propiamente, ¿no? De alguna manera, si eso es así, como lo estamos mencionando, el versículo 2 está hablando de que evidentemente hubo un juicio previo. Es decir, hubo una rebelión en el cielo, y esa rebelión en el cielo, donde Satanás y muchos ángeles se rebelaron en contra de la autoridad de Dios, fueron echados a algún lugar del universo, y en ese lugar del universo el Señor comienza su creación. ¿Por qué digo esto? Juan capítulo 1, ¿qué dice? En el principio era ¿quién? El Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo, ahí nos equivocamos un poco. Pero el punto dice aquí que no lo voy a citar literalmente porque ya se me fue, y así no quiero decir una herejía propiamente, pero dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y fíjese, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿quién? La luz de los hombres. ¿Qué dice el versículo 5? La luz en las tinieblas, ¿qué? Prevalece. Que básicamente lo que está sucediendo aquí, la luz entra y disipa las tinieblas. Dice, y vio Dios que la luz era buena,
y apartó Dios la luz de las tinieblas, o sea que las tinieblas comenzaron a disiparse. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí comenzamos con un patrón muy claro, ¿no? Está la palabra creadora de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, está dando una orden para que las cosas se creen de una manera. Hay una descripción del efecto de lo que sucede de esas palabras. Hay una evaluación de parte de Dios, porque dice, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que esto era bueno. Y después que dice, hay una narración, un conteo de qué día era, ¿no? La palabra que aparece aquí por día, que es Yom, de alguna forma habla de un día de 24 horas. Sin embargo, aquí hay muchas posturas, ¿no? Ahí está la postura que efectivamente son días de 24 horas. Sin embargo, bueno, hasta este momento no existía algo que dividiera estos días. Bueno, sin embargo, de alguna manera también Dios tenía que explicar esto a unas personas que no tenían conocimientos de astrofísica, de física, de bioquímica, de nada, ¿no? Absolutamente. Bueno, está la otra posición de que son solamente eras geológicas como tal, es decir, primera era, segunda era, tercera era, cuarta era, quinta era, sexta era. Está la posición de que son una cantidad de tiempo indeterminado, pero que están separados, inclusive de que hay días propiamente, y que entre ese día y el otro día hay una separación de eras geológicas propiamente, ¿no? Cualquiera que sea la postura, no afecta a la brevedad del texto, ¿sí? Y eso es importante. Sin embargo, el sentido de que los días eran más de 24 horas también viene apoyada de alguna forma por el relato de Génesis capítulo 2. Si ustedes tienen la oportunidad de, bueno, lo van a tener en la siguiente semana probablemente, leer el texto, se dan cuenta de que Dios crea a Adán, lo pone en un huerto, de alguna manera, delimita ese huerto, empiezan a florecer, Dios continúa creando cosas, porque dice que está formando aves todavía ahí, y está formando animales de alguna manera, y Adán, Dios le asigna una tarea a Adán que básicamente era discernir entre los animales, nombrarlos y ubicar que los animales tenían alguna pareja, alguna especie, y darse cuenta él mismo que no tenía, y viene la creación de la mujer. Entonces como que suceden demasiadas cosas como para que sea un día, pues. Ahora, ¿es posible que Dios cree las cosas en un solo día? Por supuesto que sí, también, ¿no? Sin embargo, el propósito del pasaje como tal no está en darnos una clase de geología, sino en lo siguiente. Dice versículo 24, 25. No, bueno, 26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El punto culminante de la creación es la creación de ¿quién? Del hombre. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de este pasaje. Ilustrarnos cómo es que el hombre fue creado y por qué propósito. El día 1, Dios creó ¿qué? Dios de alguna forma disipó las tinieblas que existían ahí, ¿no? Día número 1. Día número 2, ¿qué sucedió? Una separación de las aguas, hubo una creación de una atmósfera respirable de alguna forma. Al parecer la tierra era una densa nube de gas propiamente, y lo que hizo fue precipitó lo que era agua en los océanos, y de alguna forma crea una atmósfera hacia arriba, ¿no? Día 3, ya que está eso, ¿qué es lo que crea? Las masas continentales propiamente, ¿no? Separa los océanos, genera una o varias masas continentales, y ahora ya hay manera geológica de crear ¿qué? La vida, ¿no? Después, ¿qué es lo que crea? Día tercero. No, ya en el mismo día crea las masas continentales, y después ¿qué crea? Todo lo que es fotosintético propiamente. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues si no hay vegetales no puede haber una cadena alimenticia, ¿sí? Y después ¿qué crean? El día cuarto. Empieza ya a establecer aquí el día y la noche como tal. De alguna manera hay un firmamento, hay un sol y una luna, ¿no? Algunos dicen propiamente que lo que sucedió es que le empezó a dar un giro a la Tierra, ¿no? La Tierra comenzó a girar, de alguna manera. El día número 5, creó primero lo marino,
evidentemente, y después creó las aves, ¿no? De alguna manera, ¿sí? El día 6, todo lo que es terrestre, los animales terrestres, y después el hombre. ¿Se dan cuenta? De alguna forma hay una progresión lógica en lo que Dios está creando, ¿sí? O sea, no es de que primero salieron todos los animales de alguna manera y después crean las plantas, no. O no es de que crearon primero al hombre así y lo creó en una tierra estéril, no fue así. ¿Se dan cuenta? Y si usted de alguna forma se toma la molestia de leer los escritos de Darwin, pues sigue más o menos la misma progresión lógica, ¿sí? No es un relato ilógico, no es un relato en donde no podemos encontrar una seguridad de que las cosas tienen una continuidad lógica y biológica. ¿Se da cuenta? Así es como se ven las cosas. Sin embargo, en el mismo versículo 26, si lo regresamos ahí, dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, eso es muy importante porque aquí comenzamos con un texto, un verbo que está en plural: hagamos. ¿Por quién estaba creando en ese momento? Dios. Según el texto, estaba creando Dios las cosas, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua, de la vista. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Ahora, y está hablando de Dios Padre. Ahora, es interesante ver porque en el Talmud, que es el comentario oficial de la escritura hebrea por los judíos, hay dos Talmuds, propiamente, el babilónico. El comentario sobre este texto es irrisorio propiamente. ¿Por qué? Porque dice el Talmud que de alguna forma Dios voltea con los ángeles y les pide consejo de cómo crear al hombre. Digo, decepcionante. Pero aquí el punto es bajo solamente la cosmovisión judía, este texto es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios que se aplica en este pasaje es un nombre plural. En hebreo todas las palabras que terminan en im es plural. Y el nombre que está usando aquí es Elohim. Elohim es el plural de un nombre que nosotros conocemos que es Él. Sí, por ejemplo, Joel, todos los nombres que terminan con él, Daniel, por ejemplo, va el nombre de Dios implícito ahí. En este caso, Elohim es el nombre de Dios que se escoge aquí y de alguna forma se puede traducir como los dioses. ¿Se da cuenta? Sin embargo, está hablando de una sola cosa. En el ámbito de la cristiandad, nosotros podemos entender, y según Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 3 y muchos textos más, de que aquí las tres personas de un mismo Dios, de la Trinidad, estaban creando todas las cosas. Ahora, interesante ver que dice que hagamos al hombre ¿a quién? A la semejanza de quién? De Dios. No hay un ser creado hasta este momento que pudiera decir sobre la tierra: yo fui creado a imagen de Dios. Ni los animales, ni los peces, ni las aves, ni lo fotosintético, ni nada de esto. Solamente ¿quién? El hombre. Y aquí vemos un propósito de Dios. Dice, ¿por qué lo creó a su imagen? Dice, y señoreé, para señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El primer propósito es para que él administre ¿qué? Lo que Dios había creado. ¿Se dan cuenta? Ahora dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y ¿quién? Hembra los creó. O sea que la imagen de Dios está compuesta por varón y hembra, y que fueron creados los dos a imagen de Dios. ¿Y por qué somos creados a imagen de Dios? ¿Será que Dios tiene una forma humana? Somos creados a Dios porque nosotros de alguna forma en este momento tenemos ¿qué? Un intelecto, tenemos una voluntad, tenemos sentimientos, tenemos ¿qué más? Poder para señorear. Tenemos un poder de administración, muy bien. ¿Qué más podemos tener? Y en ese momento también tenían el poder de vincularse espiritualmente ¿con quién? Con Dios. Las emociones. Son personas emotivas, ¿no? Son personas.
¿Se dan cuenta? Y en este momento nosotros podemos decir que propiamente ellos tenían libertad de albedrío. Podían escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y si fueron creados libres, evidentemente no tenían tendencia a lo bueno y no tenían tendencia a lo malo. Eran libres. Ahora, interesante ver es que dice varón y hembra. Hermanos, aquí podemos sacar toda una predicación aparte acerca de eso. ¿Por qué? Porque pareciera ser que este texto muchos hombres pensamos que solamente los hombres hemos sido creados a imagen de Dios. Y que las mujeres, pues bueno, están acá en un segundo plano y todo esto. Y ¿sabe qué? Hay muchos predicadores que lo hacen así y que todavía dicen amén, 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 amén. No es así, hermanos. Dice aquí, varón y hembra los creó. Y de alguna forma está diciendo que también las mujeres son hechas a imagen de Dios. De tal forma, hermano, que cuando usted menosprecia a una mujer y a una hija de Dios, peor aún, está menospreciando a un ser que es creado a la imagen de quién? De Dios. ¿Se da cuenta? Ahora continuamos, dice versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Algunos todavía toman este mandamiento de una forma muy literal. Dice, llenad la tierra, y unos están trabajando fuertemente en ello. ¿Verdad, hermano? Y sojuzgadla. ¿Qué es sojuzgar? Bueno, tiene que ver con dominio, tiene que ver con administración, pero sobre todo tiene que ver con la creación de una cultura y una sociedad. No tiene sentido multiplicarse sin crear una sociedad, ¿no? ¿Y de qué tipo era esa sociedad? Teocrática totalmente. Teocrática totalmente. Entonces aquí ya vemos un propósito. Según lo que está manejando aquí como una cosmovisión, una forma de ver el universo, la Biblia, está diciendo Dios existe. Y no solamente existe, sino que hay un absoluto sobre el bien y el mal, y ese absoluto tiene un nombre, y ese nombre es Dios. Y no solamente hay un absoluto, sino que existe algo tal como el albedrío, hasta este momento. Y no solamente eso, sino que Dios ha creado al hombre ¿con qué? Con un propósito. La vida tiene un propósito. Y el propósito que está definiendo Dios aquí es la creación de una sociedad teocrática, en donde Dios gobierna sobre esos seres y donde esos seres son dirigidos absolutamente por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santidad. Y se genera esa sociedad. ¿Cómo sería esa sociedad teocrática si nada hubiera pasado de lo que nosotros sabemos que pasó? Primero, la tierra estaría llena del conocimiento de la gloria de Dios. Todos conoceríamos de la gloria de Dios. Y el nombre de Dios estaría presente en nuestras vidas. Porque nosotros tendríamos una comunión con el Adán. ¿Cómo sería? Directa, completa, absoluta con la persona de Dios. Y en esa relación evidentemente se produce algo que se llama como devoción. Y no solamente eso, sino que adicionalmente dentro de esa sociedad, todas las personas que estuvieran en esa sociedad perfecta, teocrática, serían limpios de corazón, limpios, puros de labios, como dicen. Serían hombres que serían plantados como árboles, y el Espíritu Santo estaría regando a esos árboles y florecerían en todo lo que hacen. Además de eso, serían hombres que serían pobres en espíritu, en una total dependencia de la persona de Dios, según Mateo capítulo 5. ¿Qué más? Si hubiera un motivo para llorar, serían consolados por medio de ¿quién? De la persona de Dios, directamente por ellos. Serían personas mansas. O sea, no habría problemas de tráfico. Pásale. No, pásale. Tienes más de... ¿Se da cuenta? Tendrían hambre y sed de justicia totalmente. No existirían robos. No existirían delitos propiamente, delitos electorales. No existiría nada de eso. Habría una confianza absoluta en nuestros gobernantes. Y los gobernantes de alguna forma no buscarían su bienestar propio, sino ¿quién? El bienestar de todos. ¿Se dan cuenta?
Habría una absoluta relación entre el gobierno y los gobernados, y adicionalmente habría una sociedad llena de hombres misericordiosos. Misericordiosos. Ay, me equivoqué. No, no es así, ¿verdad? Te equivocaste y vamos juntos. Sería una sociedad de hombres de limpio corazón, que no buscarían su satisfacción personal ni los placeres y deleites de este mundo. ¿Se dan cuenta? Sería una sociedad en donde todos seríamos pacificadores. Basta de peleas en el Costco, en el Walmart y todo ese tipo de cosas. Ya no más. Pacificadores. Además sería una sociedad en donde todas las personas amarían la persona de Dios mucho más allá de lo que es su propia vida. ¿Se dan cuenta? Y en esa sociedad todos serían gozosos y felices. Gozosos y felices. La pregunta es, ¿existe esa sociedad? Hoy podemos salir a la calle con total seguridad. Digo, el domingo pasado los hermanos me robaron la batería por segunda vez aquí afuera. Con la seguridad de que te roban algo. Usted podría dejar a uno de sus hijos con una persona con el vecino de enfrente que no lo conoce. Ahora, ¿usted confía en sus autoridades? Digo, bíblicamente nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos conscientes de las cosas que realmente suceden. Usted confía en el vecino, lo conoce. Cuando usted ve una horda de muchachos caminando por la calle, cualquier colonia, ¿usted qué hace? ¿Se siente totalmente seguro? ¿No? O agarra todo, lo esconde y ve la manera de... ¿Se da cuenta? Y yo le pregunté, ¿qué sucedería si todos esos muchachos traen una Biblia debajo de la mano? Las percepciones cambian, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Todos tenemos trabajo aquí en esta sociedad. Hay necesidades en esta sociedad. ¿Se dan cuenta? Digo, algo pasó, evidentemente. Algo pasó entre lo que Dios había planeado con Adán, el propósito fundamental de Adán y Eva, y lo que realmente sucede el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Y este texto apoya la idea teológica y la necesidad teológica del reino de Dios. De alguna manera, y no nos vamos a meter en ese relato, pero bueno, Adán pecó, Adán cayó. Y si usted se pone a medir moralmente el pecado de Adán, pues no fue algo así como que mató a alguien, robó a alguien, abusó de alguien, se fue con los amigotes, no había más, ni modo que se fuera como Chucky, no había más. El punto aquí fundamental es de que Adán desobedeció una orden directa de Dios y tuvo al mayor aprecio a Eva, que era una criatura, que lo que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Cierto? Y uno puede decir, bueno, pues moralmente eso no es tan feo, ¿no? No, hermanos. El Dios que nosotros adoramos en la Biblia, el Dios que viene descrito en esta Biblia, desea un amor y una lealtad total hacia su persona, absoluta. Es de pensamiento, de intención, de acción totalmente. ¿Se da cuenta? O sea, usted no peca como varón solamente por el hecho de tener una relación inadecuada con una mujer física. Peca solamente viendo. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios de la Biblia. Calla Adán y la creación entra en maldición. Calla Adán y dice que el hombre que pecare ese ciertamente morirá. Él comenzó a morir espiritualmente y físicamente también. Esa relación perfecta que había con Dios no existía.
esa relación perfecta que existía con el creador de todas las cosas, se trastocó. De tal suerte que él ya se avergonzaba de la persona de Dios. ¿Se da cuenta? Y todo el gozo que existía en la relación con Dios, ¿dónde quedó? Ya no más. Ya no más. Y la Biblia, hermanos, es muy clara. Dice que por cuanto todos pecaron, están como destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituido quiere decir que usted no tiene derecho a estar en la gloria de Dios. Contraste esto con el hecho de que en una sociedad teocrática, el conocimiento de la gloria de Dios llenará el mundo como las aguas cubren el mar. Si yo estoy en pecado y no tengo acceso a la gloria de Dios, ¿cómo puedo estar en el reino de Dios? No se puede. No se puede. Y lo que Dios reclama del ser humano, de alguna forma, lo que Él exige al ser humano, tiene que ver con santidad. Total, dice que sin santidad nadie puede ver el rostro de Dios. Sin santidad. Y podemos nosotros pensar que, bueno, santidad es portarse bien. No, hermanos, no es portarse bien. Es mucho más allá de eso. La santidad proviene de una regeneración del Espíritu. El hombre cayó, perdió esa capacidad para comunicarse y tener una relación con Dios total, la capacidad espiritual. Y ustedes pueden ver a partir del Génesis que el hombre comenzó a caer, a generar otras religiones, otros dioses, a generar otra expectativa de vida, a decantarse por sus deseos, sus pasiones, y comenzó a crear sociedades fuera y totalmente alejadas de la persona de Dios. Hasta que vino el juicio, el diluvio. Y después comenzaron otra vez los hombres a generar sociedades hasta lo que vemos hoy. Cuando nosotros vemos a hombres que están de alguna forma asesinando, ISIS que está asesinando a personas, a cristianos, a musulmanes, a todo lo que encuentra vivo que no es compatible con ellos, cuando vemos aquí la violencia que hay en nuestro país, lo único que estamos viendo es al ser humano adorando a su propio Dios. La Biblia es clara y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos estamos en pecado y estamos fuera de la gloria de Dios, ¿qué podemos hacer? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Dios provee un camino de salvación, un camino de conversión, un camino de regeneración, y ese camino tiene un nombre y es Jesús. Dice, yo soy el camino, hablando de sí mismo, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios exige de mí? Que me arrepienta y que crea. Arrepentirse no es lo mismo que remordimiento, porque remordimiento uno se puede sentir mal y me siento un poquito ya más mejor, y bueno, va mejor que nada. Uno se puede sentir mejor y continuar con su carrera delictiva. Sin embargo, arrepentimiento es cambiar totalmente mi entendimiento, mi pensamiento acerca de lo que yo soy y lo que Dios es. Y creer que el único que te puede llevar a la salvación, que te puede llevar al Padre, es nuestro Señor Jesucristo. No existe otro camino. Y creer, hermanos, no es solamente tener un conocimiento intelectual, es la profunda convicción de que estamos en la verdad de que este camino es el único camino. Y esa conversión, ese sentido de fe puede llegar inclusive hasta demandar mi vida propia. Y yo estaría totalmente dispuesto a hacerlo. Si no, no puedo ser su discípulo. ¿Y esto qué aplicación práctica tiene para los creyentes? Mucha. Si tú eres creyente, el propósito para nosotros como creyentes es formar el reino de Dios, ser parte de él. Y si tú eres creyente, parte del reino de Dios en esta tierra, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se demanda de ti como ciudadano del cielo? ¿Qué se demanda de ustedes, muchachos? ¿Qué se demanda de ustedes, hermanos? Pues que sean mansos. ¿Cómo que seamos mansos? Sí, que cuando tu papá te dice, hijo, por favor, haz esto,
Sí, papá, con todo gusto, en este momento voy y lo hago. ¿Se dan cuenta? Así son todas las familias, ¿verdad? Que sean pacificadores. Y están picando al hermano, picando a la hermana, provocando al papá, el papá también los está picando. Entonces se genera un polvorín en la casa. Pero no, hermanos, el sentido de ser creyentes tiene que ver con que somos pacificadores, con que somos mansos, como que somos humildes, con que ponemos la mejilla, ¿cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Con que nuestra vida está en un segundo plano porque nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y yo les pregunto, jóvenes, a todos ustedes, ¿qué pasaría si Dios les demandara a ustedes por el bien del reino no casarse? Digo, muchos misioneros se vieron en esa situación y ellos gozosos pusieron su vida delante del Señor. ¿O qué tal si Dios te mandara a ti renunciar a un sueño en pos de que tienes toda la esperanza del reino de Dios del otro lado? A un placer, a una vida. Porque el arrepentimiento de alguna forma, hermanos, tiene que ver con renuncia. Con renuncia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Con renuncia. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la creación? Dios existe. Y Dios creó todas las cosas. Y Dios tiene un plan y un propósito para la creación del ser humano. Y Dios te creó a ti porque estás aquí. Y si Dios te creó a ti, Dios te creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de ustedes? Para la de ustedes, para la mía. Dios nos ha salvado por la persona de nuestro Señor Jesucristo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos santos, que seamos sin mancha delante de Él. Que en la vida creyente hay altibajos, por supuesto que hay. Que hay pecado, por supuesto que hay, hermano. No se deje engañar. Si no hubiera pecado en la vida, 1 Juan no tendría sentido. Por supuesto que hay. Y debe haber altibajos. Pero un creyente, hermanos, cualquier creyente que sea creyente, que se precie de serlo, desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Y tu vida va siendo transformada poco a poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Se dan cuenta? Porque la obra es de ¿quién? De Dios. Y solamente de Él. Hay un hombre que se dedica a escribir libros de apologética, muy conocido, ustedes lo conocen, Josh McDowell se llama. Él en el libro Más que un carpintero cuenta un poco la historia de su vida. La historia de su vida comienza con él siendo un joven en el campo y su padre totalmente alcohólico y siendo la comidilla del pueblo. Dice muchas veces que McDowell lo llevó a amarrar en el establo de su casa para que no saliera. El problema es que cuando estaba totalmente alcoholizado, este hombre llegaba y golpeaba a su mamá. Y así creció él. Él, evidentemente, al ver esa situación, su concepto de Dios estaba totalmente distorsionado. Porque él decía, bueno, ¿cómo es que esta persona va a la iglesia y canta himnos y hace todo esto, se emborracha y llega y golpea a mi madre? Entonces ese muchacho empieza a crear con resentimiento y con un resentimiento muy grande a la persona de Dios. Total, él dice, yo soy ateo. No se equivoque también. El asunto de una moral racional no es posible. Nietzsche tenía toda la razón. Si Dios no existe, todo está permitido. Somos producto de una evolución, todo está permitido. Pero si Dios existe, hermanos, no es de esa manera. Y si usted cree que Dios existe, Dios demanda ciertas cosas de usted. Él comenzó a asistir a la universidad
y él pensaba que todos los creyentes tenían una sola neurona y que esa se iba a morir de soledad ahí en el cerebro. Y dice que comenzó a coquetear con algunas muchachas que estaban ahí y se dio cuenta que una de esas muchachas era cristiana, además de todo. Entonces él dijo, yo pensé que todas las cristianas eran feas. Bueno, eso dice el libro, Comenzó él entonces a intentar coquetear con la muchacha y llegó al punto de que la muchacha le dijo, bueno, tú dices que no es creyente, pues prueba lo que tú dices, ¿no? Entonces él comenzó a estudiar, según lo que él dice, comienza a tratar de debatir la idea y al final se encontró con una verdad que comenzó a rondar su mente. Dios existe. Y este Dios que yo estaba negando me está llamando. Y él se convirtió solo en su cuarto en la universidad. Dice primero que él sentía que le iban a dar náuseas. Pero dice que misteriosamente las cosas en su vida comenzaron a cambiar. Una de las cosas que cambió en su vida fue el odio profundo que le tenía a su padre. Él tuvo un accidente, su padre tuvo que estarlo cuidando, y en ese cuidado él pudo decirle que lo amaba. Él se convierte en ese día, su padre dice que fue la última vez que él acercó alcohol a sus labios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Dios existe, como dice la Biblia, y como la dice la Biblia, usted es pecador y no se arrepiente, hay un juicio de expectación sobre usted. Más, si Dios existe y usted es pecador, pero el Señor lo llama y usted es obediente a ese llamado, y usted se arrepiente y cree, y es regenerado por Dios el Espíritu Santo, existe una esperanza, y esa esperanza es el reino de Dios. Esa esperanza es el reino de Dios. ¿Usted qué le va a responder a Dios? ¿Cómo se va a regresar a su casa el día de hoy? ¿Cuál va a ser su respuesta delante del Creador? Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día. Yo te suplico, Señor, que tu Espíritu toque en los corazones de todos los presentes. Que si escuchan el llamado tuyo, Señor, sean obedientes a ti. Que se inclinen delante de ti, Señor, y vengan a ti, Señor, en arrepentimiento, en confesión, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, y yo te suplico también por todos los que son creyentes, Señor, todos los que somos creyentes. Te suplico, Señor, que seamos obedientes a la voz de tu Espíritu, Señor, y que en esa obediencia, en amor hacia tu persona, Señor, tengamos gozo. Te amamos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.